Todas las mañanas, la noticia comienza aquí. Levántate con la noticia en Pegaos en la Mañana. Pegaos en la Mañana. Con Luis Penchi y José Luis Renda. La Fiscalía Federal de Estados Unidos en Puerto Rico confirmó el arresto de 2 personas acusadas mediante pliegos de un gran jurado por la construcción ilegal y depósito de materiales prohibidos en aguas de la Reserva Natural de Investigación Estuarina de Bahía de Jobos en Salinas. Stephen Muldrow dijo que Luis Enrique Rodríguez Sánchez y Pedro Luis Bones Torres fueron arrestados. El jefe de la Fiscalía habló, así lo escuchamos en Radio Isla 1320. Los cargos están relacionados a la construcción ilegal y depósito de materiales en los humedales y aguas estadounidenses en el área de la Reserva Nacional de Investigación Estuarina de Bahía de Jobos, la Reserva Estuarina de Jobos, y la comunidad Las Mareas en Salinas, Puerto Rico. De acuerdo con la acusación, desde aproximadamente enero del año 2020 hasta octubre del 2022, Luis Enrique Rodríguez Sánchez y Pedro Luis Bones Torres vertieron a sabiendas material de relleno de maquinaria de excavación en humedales y aguas de los Estados Unidos en violación a la ley de agua limpia. Además, Rodríguez Sánchez y Bones Torres fueron acusados de construir estructuras dentro de aguas navegables de los Estados Unidos sin autorización del secretario del Ejército en violación a la ley de ríos y puertos. En otro asunto, el gobernador reconoce que sería bueno un recorte de 50% de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica y le recomendó ayer a los bonistas, cojan eso, porque si no, a lo mejor no hay más nada. Pero ese acuerdo que impone o que propone la Junta de Supervisión Fiscal nos va a costar por lo menos $20 adicionales en la tarifa. Y 539 trabajadores se acogieron a la transición voluntaria en Genera. Ya mismo vamos a hablar de esto. Pero mientras tanto, ¿qué está pasando en el Partido Popular Democrático? Ayer terminó prácticamente el recuento regular y comenzaron los votos añadidos a mano. Jesús Manuel Ortiz va al frente y está con nosotros Ramón Torres, el comisionado electoral del Partido Popular Democrático. Buenos días, comisionado. Buenos días, Penchi, a ti y a todos los que nos escuchan a esta hora. Agradecido por la invitación. A esta hora, ¿cómo va el conteo? Bueno, a las 5 de la tarde de ayer se habían contado 25.696 votos para Jesús Manuel Ortiz y 24.321 votos para Luis Javier Hernández y 4.939 votos para Carmen Maldonado. Una diferencia entre Jesús Manuel y Luis Javier de 1.375 votos. Sin embargo, debo aclarar que en este recuento, de este informe de recuento del día de ayer, no están adjudicados 2 maletines de Villalba, 2 maletines de San Sebastián, uno de Aguada y uno de Lajas, que estarán siendo entrados al sistema en el día de hoy, y que evidentemente, siendo Villalba el pueblo del alcalde Luis Javier, pues entendemos que esa brecha se cerrará nuevamente en el día de hoy, lo que nos pone correctamente en nuestro informe correcto, diciendo que esto es un virtual empate o una ventaja bien mínima, y que decidirá esto. O sea, no se puede proyectar que por una ventaja bien mínima va a ganar Jesús Manuel. Todavía no se puede proyectar todavía eso. No se puede proyectar porque evidentemente aquí la ventaja es de 1.300 votos, 1.375, pero evidentemente hay dos maletines de Villalba que le dan una ventaja amplia y cómoda en Villalba al alcalde Luis Javier, y eso lo pondría, entonces lo pegaría bastante, o si no lo pondría por encima. Así que al final del día, cuando adjudiquemos esos 6 maletines que nos quedaron anoche, evidentemente hicimos lo correcto, Penchi, el domingo. No cantar un candidato ganador, puesto que esto es el que gane va a ganar por una ventaja mínima, y lo van a decidir los añadidos a mano. Ok, usted ayer no tenía claro, porque todavía cuando yo lo entrevisté al mediodía, todavía faltaba mucho trabajo por hacer. No tenía claro si este resultado se producirá al mediodía o en la tarde. ¿Qué puede proyectar ahora? En la tarde. Vamos a tener los resultados en la tarde, puesto que
Ayer se tramitaron los votos añadidos a mano. Hay 1.300, alrededor de 1.300 votos añadidos a mano. De esos 1.300 habría que depurarlo, la cantidad de depuración, que en el sentido de quién tiene derecho a votar y quién no, pues evidentemente va a bajar esa cantidad, no va a bajar sustancialmente, ¿verdad? Yo estimo que va a quedar como en algunos 950.000 votos para adjudicar, y cuando adjudiquemos esos votos, pues entonces sabremos el resultado. Evidentemente esos votos están sellados, y no, al estar sellados, pues no se puede hablar de tendencia, ni se puede hablar de cómo la proporción que serían adjudicados. ¿Y en qué proporción han ido aceptando los votos añadidos a mano? O sea, ¿cuántos votos se han aceptado de los añadidos a mano y cuántos no se han aceptado? Bueno, ese detalle en proporción no te lo puedo contestar porque todavía vamos, esa fase nos quedamos anoche por Guánica, más o menos, entre Guánica y Yauco, y pues ciertamente no tenemos una proporción por no haber llegado todavía a la mitad de los precintos. Pero se han aceptado, en general se ha aceptado la mayoría de los votos añadidos a mano, ¿no? Sí. Por eso yo te diría que puedo estimar que de los 1.300 votos, yo te diría que algunos 950.000 votos se van a aceptar. Okay. En el sentido, se van a aceptar, quiero aclarar, se va a determinar que son personas con derecho al voto. Okay. De allí abriremos los sobres para entonces adjudicar por quién ellos votaron. Esas son personas que votaron fuera del precinto que les correspondía o votaron sin haberse reinscrito, ¿no? Puede haber sido esas dos razones, o puede haber sido una persona que no se inscribió, una persona que no apareció en la lista, una persona que no llevó identificación y no se le permitió votar en el listado, ¿verdad? Tiene distintas razones, pero evidentemente la mayoría son personas que fueron a un centro de votación donde no les correspondía. Y eso es totalmente razonable y debería adjudicarse a favor del votante porque se limitó el número de centros de votación. Y la gente... No solamente por esa razón, sí, la razón principal es que hubo una redistribución electoral bien cercana a este evento. Okay. Y muchas personas que cambiaron de precinto, evidentemente pues, o no lo sabían o no estuvieron al tanto. Para darte un ejemplo, en el área de Atorrey hubo bastantes personas que cambiaron del precinto 2 al precinto 1. Y en ese ejemplo que te doy es una de los centros donde tenemos muchos votos añadidos a mano, en el precinto 1, que anteriormente le correspondían al revés, en el precinto 1 que anteriormente le correspondía al precinto 2. Déjeme preguntarle algo final. Mañana es el último día para radicar candidaturas para participar en una asamblea de delegados que será la semana que viene para escoger el puesto que queda vacante con la salida de la senadora Jau del distrito de Guayama. ¿Ya cuántos hay? ¿Cuántas personas han radicado ya? Bueno, en el informe de ayer que me hicieron a las 5 de la tarde, había radicado el señor Héctor Santiago, que había sido, que fue el pasado presidente de la Juventud Popular Nacional, el ex senador Ángel Rodríguez Otero, esos dos. No, Ángel Rodríguez Otero y Héctor. Y Héctor, correcto. Carmelo Río, escucha a mí, Cirilo Tirado no. Si quiere radicar, lo afiliamos al Partido Popular. No puede porque él no vive en Guayama. Cirilo Tirado había dicho que no, o sea, no va a radicar. Tirado leí en la prensa, pero ciertamente fue un parte de prensa que dijo que no iba a aspirar. Así que si todo sigue así, se quedan esos dos. Bueno, uno tiene experiencia nacional como presidente de la Juventud y el otro fue senador. Sí, pero tenemos todo el día de hoy y toda la mañana de mañana, así que esa cantidad de personas podría cambiar porque ciertamente hay otras personas interesadas que han hecho presión. ¿Y quién va a correr esa elección? ¿Usted o el comisionado electoral que designe el nuevo presidente? Bueno, hablando en presente, el comisionado electoral todavía este servidor, así que yo estoy preparándolo todo. Si hubiese un cambio en el camino en la semana, pues ciertamente hay un informe de transición. Yo estoy preparado para... Pero es probable que sea usted. Es probable que sea yo. Y adelanto, Pensi, si no soy yo, si durante la semana se informa un comisionado nuevo, yo estaré ese sábado allí para ayudarlo como buen popular y voluntario electoral. Gracias por estar con nosotros. Muy bien. Ahí lo tenemos, Ramón Torres. Hasta mañana tienen los candidatos a aspirar a un escaño que queda vacante en el Senado por el distrito de Guayama y va a ser mediante una asamblea de delegados. Estamos pegados en la mañana
Esto es Radio Isla 1320, son las 6:25. Volvemos en breve. El comisionado electoral del Partido Popular Democrático, Ramón Torres, confirmó que los resultados finales sobre la elección del nuevo presidente del PPD se producirán esta tarde. Lo dijo en Radio Isla 1320 aquí en Pegaos, en la mañana. No tenía claro si este resultado se producirá al mediodía o en la tarde. ¿Qué puede proyectar ahora? En la tarde. Vamos a tener los resultados en la tarde, puesto que ayer se tramitaron los votos añadidos a mano. Hay 1.300, alrededor de 1.300 votos añadidos a mano. De esos 1.300 habría que depurarlo, la cantidad de depuración, que en el sentido de quién tiene derecho a votar y quién no, pues evidentemente va a bajar esa cantidad, no va a bajar sustancialmente, ¿verdad? Yo estimo que va a quedar como en algunos 950.000 votos para adjudicar, y cuando adjudiquemos esos votos, pues entonces sabremos el resultado. Evidentemente esos votos están sellados, y no, al estar sellados, pues no se puede hablar de tendencia ni se puede hablar de cómo la proporción que serían adjudicados. ¿Y en qué proporción han ido aceptando los votos añadidos a mano? O sea, ¿cuántos votos se han aceptado de los añadidos a mano y cuántos no se han aceptado? Bueno, ese detalle en proporción no te lo puedo contestar porque todavía vamos, esa fase nos quedamos anoche por Guánica, más o menos, entre Guánica y Yauco, y pues ciertamente no tenemos una proporción por no haber llegado todavía a la mitad de los presidentes. Son las 6:36. El comisionado popular también confirmó que ya hay 2 candidatos que sometieron sus documentos para aspirar al Senado por Guayama en el escaño legislativo que deja vacante la ahora ya representante Gretchen Howe. La representante decidió cambiar su escaño por el del distrito de Calley, que quedó vacante por el fallecimiento del incumbente. Ramón Torres declaró a Radio Isla. Bueno, en el informe de ayer que me hicieron a las 5 de la tarde, había radicado el señor Héctor Santiago, que había sido, que fue el pasado presidente de la Juventud Popular Nacional, el ex senador Ángel Rodríguez Otero, esos dos. Ángel Rodríguez Otero y Héctor. Y Héctor, correcto. Carmelo Río, escucha a mí, Cirilo Tirado no. Si quiere radicar, lo afiliamos al Partido Popular. No puede porque él no vive en Guayama. Cirilo Tirado había dicho que no, o sea, no va a radicar. Tirado leí en la prensa, pero ciertamente fue un parte de prensa que dijo que no iba a aspirar. Así que si todo sigue así, se quedan esos dos. Bueno, uno tiene experiencia nacional como presidente de la Juventud y el otro fue senador. Sí, pero tenemos todo el día de hoy y toda la mañana de mañana, así que esa cantidad de personas podría cambiar porque ciertamente hay otras personas interesadas que han hecho presión. ¿Y quién va a correr esa elección? ¿Usted o el comisionado electoral que designe el nuevo presidente? Bueno, hablando en presente, el comisionado electoral todavía este servidor, así que yo estoy preparándolo todo. Si hubiese un cambio en el camino en la semana, pues ciertamente hay un informe de transición. Yo estoy preparado para... Pero es probable que sea usted. Es probable que sea yo. Y adelanto, Penchi, si no soy yo, si durante la semana se informa un comisionado nuevo, yo estaré ese sábado allí para ayudarlo como buen popular y voluntario electoral. Son las 6:39. 641 trabajadores de la Autoridad de Energía Eléctrica no hicieron una transición voluntaria a Genera. 539 sí lo hicieron. Van a recibir un bono de 6 meses de salario más el salario que van a seguir teniendo con Genera. Pero son 800 los trabajadores de la Autoridad de Energía Eléctrica que trabajan en las plantas generadoras de electricidad. El expresidente de la UTIER, Ángel Figueroa Jaramillo, está con nosotros. Buenos días, Ángel. Buenos días, Penchi, y buenos días a todos los radioescuchas de Radio Isla. ¿Las plantas generatrices se podrán correr con 539 trabajadores? Tú asumes, la empresa y el gobierno de Puerto Rico que ha apoyado este contrato van a poner al país en un riesgo altamente, ¿verdad?, para el pueblo de Puerto Rico, porque todo compañero y compañera que trabaja en una central generatriz, todos son necesarios para que esa cadena de funcionamiento, de operación y de mantenimiento pueda correr adecuadamente. Ya las plantas de por sí tenían una merma sustancial
habían en caso de operación, habían compañeros que tenían que estar metiendo en una semana 24 horas porque no tenían relevo, no había personas para que los relevara. Imagínate que 1 o 10 de ese sector, y me consta, al menos en San Juan, que hay como 3 compañeros que decidieron irse en movilidad de esa área nada más. Eso hace un disloque aún más del que ya había, y si pretenden llenar ese espacio a nivel numérico con una persona de la calle que no ha trabajado allí, eso demuestra la falta de compromiso y la falta de conocimiento que tienen en una operación de una planta, porque allí para tú operar una planta desde el punto de vista, ¿verdad?, de la área de operación, conlleva una experiencia necesaria en el campo, que tú no la vas a adquirir ni un día, ni un mes, ni en 6 meses. Así que de cara a una temporada de huracanes, podríamos tener apagones, sin lugar a dudas. Mira, Penche, en casa de operación, la situación es mucho más delicada que si llega la época de huracanes o no, ¿verdad? Va a llegar siempre, estemos en época de huracanes o no, porque cualquier mal funcionamiento, mala operación en la planta de diario, no solamente va a dejar sin servicio a miles de abonados, sino puede conllevar una avería que nos cueste millones de dólares por largo tiempo. Wow. Sí. Y los 200 o los 241 que no se trasladaron, entonces va a pasar lo mismo que pasó con Luma. Se van a poner a trabajar en unas áreas que no son de su especialidad. Muchos de ellos sí, otros asumo que se han acogido a la jubilación. De igual forma, yo no tengo la menor duda que como cualquier persona que entienda que es una decisión favorable de momento, hayan firmado para coger el llamado PTU, que es la renuncia incentivada, ya tengan la pensión y lo cojan, trabajen 2 semanas y decidan renunciar. ¿Y usted tiene alguna idea de cuántos serán esos? ¿De cuántos casos son? Porque la condición para cogerla es que tú trabajes con Genera, pero no te dice cuánto tiempo tienes que trabajar con Genera. O sea que lo pueden tomar los 6 meses de sueldo y se van al retiro. Por eso, con 6 meses de sueldo, te trabajan 2 semanas con Genera y pueden optarse por renunciar y mantienen los 6 meses de sueldo libre de contribuciones. Wow. Pero esta empresa Genera ha manejado, pregunto, ¿verdad? Me suena como que eso es así, pero usted me desmiente si su análisis es distinto. Me suena que Genera ha trabajado mejor con esta situación que Luma, porque ha hecho un esfuerzo evidente para que se quede la gente. Ha habido pues, y tengo que decirlo, ha habido una mejor comunicación, pero el efecto neto y la campaña de miedo que han generado por todos los renglones ha sido continua, especialmente con el retiro. Que vete para Genera y el retiro se perdió cuando eso todavía está en un proceso. Bueno, el retiro podríamos terminar pagándolo después de que lo pagaron ya los trabajadores, podríamos terminar pagándolo nosotros los Esto se usuarios llama de la una autoridad. cantidad y demuestra claramente cómo el gobierno de Puerto Rico y la Junta de Control Fiscal han defendido desde el día 1, por más que quieran llamarse y hacer toda una explicación, a los bonistas. ¿Por qué? Porque ya la jueza resolvió que los bonos no son garantizados y si hay dinero en el Sinking Fund, cobran. ¿Qué significa eso? Que de acuerdo al Trust Agreement, que el que compró el bono sabe que primero cobren las operaciones, segundo cobra el sistema de pensiones, segundo, y lo que sobre va a los bonos. Y de hecho está diciendo el gobernador, acójanse a esa propuesta de recorte de 50% de la deuda, porque es eso o quizás no cogen nada. Pues fíjate, entonces tú les vas a dar el 50% de una deuda que no tienen derecho a coger nada si no hay nada, de forma garantizada. Entonces, ¿de dónde vas a sacar el 50%? De congelar pensiones, de poner un cargo para pagar pensiones y de poner un cargo para pagar bonos. Fíjate, por eso es que digo que es una canallada. Fíjate cómo lo hacen, cómo lo juegan. No tienen derecho al 50% de los bonistas y punto.
tú tienes derecho a lo que hay en el fondo si hay. Entonces el gobierno de Puerto Rico, en complejidad totalmente con la Junta de Control Fiscal, dice, no, coge el 50%, te lo voy a garantizar por 40 años. ¿Y dónde va a salir ese dinero que no está? No está, ¿sabe por qué? Porque la gente se le olvida, y vamos a hacerlo a recuerdo de la gente, que el fondo de la autoridad que ingresa, 227 millones se están yendo en los 2 contratos de privatización, que ese dinero antes se utilizaba para nutrir el sistema de retiro y para pagar a los bonistas. Y además le deben como 800 o 900 millones el mismo gobierno al sistema de retiro de la autoridad. La misma autoridad. Por eso, y la legislatura es parte de también, porque ellos pueden legislar para evitar esto. Pueden legislar validando la decisión de la jueza. Fíjate qué sencillo. La jueza dice que ellos cobran del fondo si hay dinero. Usted legisla y establece, reafirma, porque ya está, déjame declarar, reafirma como un proceso de reestructuración de la deuda que se va a mantener lo que llaman los abogados, la prelación de pago, quién sigue cobrando primero, segundo y tercero. Y para eso sí tienen facultad bajo promesa para hacerlo, que no se escondan. Y la UTIER y los jubilados de la autoridad respaldan que para recibir su pensión se nos cargue a nosotros los abonados. Claro que no. Inclusive más, la Junta de Síndicos ha presentado una propuesta, la Junta de Síndicos del Sistema de Retiro de la Autoridad ha presentado una propuesta donde inclusive usando el modelo de la Junta, no congela pensiones, sale mucho más económico que lo que la Junta está proponiendo, y la Junta todavía el día de hoy no la ha contestado. Okay. Para que vean lo bien estructurada que está la propuesta, porque la Junta es muy fácil, te dice, no cuadran con esos números, no está a son con el plan fiscal, y te despacha las cosas en una página. Finalmente hubo cargos contra el actual presidente de la UTIER que fue arrestado en la celebración del 1 de mayo. ¿Perdóname? Finalmente hubo cargos criminales contra el presidente de la actual de la UTIER que fue arrestado durante la celebración del 1 de mayo. Veremos el 24 de mayo, que está citado para el tribunal a las 2 de la tarde, a ver qué invento y qué otro fracaso el gobierno de Puerto Rico intenta realizar, acusando no solamente al compañero, sino a 2 otras compañeras, a la compañera Eva Ayala y a la compañera Jocelyn. Okay. Es un acto que, cuando tú miras los visuales, de tú transitar libremente por las calles de Puerto Rico de una forma pacífica, no pone en riesgo ninguna seguridad nacional. Okay. O sea, es la forma, y tú lo has visto continuamente, cada vez que hay arrestos, ¿qué sucede? Los casos se caen. Claro, y movilizan un montón de policías para ahí, pero para la calle Loíza y para otros lugares calientes no hay policía. Gracias, Figueroa, gracias por estar con nosotros. Excelente día. Ángel Figueroa Jaramillo, expresidente de la UTIER, 6:48, pegados en la mañana. Y está con nosotros Rosalina Vázquez del Servicio Nacional de Meteorología. ¿Qué nos espera hoy y qué nos espera para este fin de semana de madre? Ayer hizo un calor brutal también, sigue el calor. Va a haber lluvia, va a refrescar un poco. Rosalina, buenos días. Buenos días, ¿cómo se encuentran? Yo estoy bien, esperando que tú me traigas buenas noticias. Bueno, las condiciones van a ser similares a los días anteriores. Esperamos que el calor continúe. Desafortunadamente, hay índices de calor que estarían fluctuando entre los 102 y 107 grados, mayormente como en la costa norte y también al oeste de Puerto Rico. Ya en las horas de la tarde pudiéramos ver un aumento en la actividad de aguaceros, igual que las tardes anteriores, en el área oeste y el interior de Puerto Rico, con quizás alguna que otra tronada aislada, pero no debe ser nada tan significativo. O sea que va a haber lluvia, pero para el oeste y el para interior. El oeste, exactamente. Para la zona metropolitana nada. Debe de estar bastante tranquilo. ¿Y para el sur? Para el sur también debe ser bastante despejado. Muy bien. Y en cuanto al sábado y el domingo, el sábado es día todavía para alguna gente de compra del regalo de las madres, y el domingo es el Día de las Madres. El domingo es el Día de las Madres. Esperamos que la actividad de aguaceros aumente, no obstante, como quiera, el factor predominante será el calor. Así que vamos a estar mayormente despejados con uno que otro aguacero pasajero, lo mismo, el mismo patrón, mayormente en el interior y oeste de la isla. Muy bien. Y en cuanto a
la nube esta del desierto del Sahara, ¿la tenemos o no? Tenemos todavía particulado, pero mucho menos que los días anteriores. Ya en cuanto a eso está mermando, no obstante, sí esperamos que vuelva a aumentar quizás durante el fin de semana. Así que hay que hidratarse y hay que prepararse para el impacto de este particulado, porque el impacto de este particulado, además de afectar las vías aéreas, es que aumenta el calor, ¿verdad? Exactamente. El sol de ahí multiplica. Exactamente, contribuye a que entonces los índices de calor sean mayores. Muy bien. Pues gracias por estar con nosotros. A la orden siempre, buen día. Rosalina Vázquez, del Servicio Nacional de Meteorología. Lluvia esta tarde y en el interior de Puerto Rico. Mucho calor hoy. Nada de lluvia para la zona metropolitana, nada de lluvia para el sur y para el este del país. Y en general un fin de semana seco para el Día de las Madres. Ya movieron a Mundi, la elefanta del zoológico de Mayagüez. Hubo como 25 o 30 personas manifestándose, la mayoría en contra de este movimiento. La mayoría eran voluntarios del Servicio Nacional del Servicio del Zoológico, ¿verdad? De una cosa que se llama la Fundación del Zoológico de Mayagüez. Y Zair Pujols, de Vínculo Animal, habló sobre el hecho de que se esté dando este traslado. Escuchamos lo que dijo aquí en Radio Isla 1320. Mira, esperamos que sí, ¿verdad? Porque han sido bien eficientes en la cuestión estratégica, ¿verdad? Que ha tenido el santuario, aunque han tenido dificultades, ¿verdad? Porque ha habido un poco de resistencia dentro del mismo personal del zoológico, pero entendemos que sí, en 6 meses van a lograr movilizar los animales. Quizás una extensión de un mes más, pero sí, entendemos que van a lograr los traslados. Igual que los animales de cambalache que se van. Zair Pujols dijo que había sido eficiente, pero la verdad es que se tardaron casi todo el día en lograr que la elefanta se metiera en la jaula. Estaba proyectada para su movilización a las 4 de la tarde, terminó siendo a las 9 de la noche. Todavía no han salido del aeropuerto internacional Rafael Hernández. El animal está deprimido. La prensa local de Mayagüez no pudo cubrir el evento. Desplegaron 11 agentes del FBI y muchos policías para este operativo para contrarrestar la protesta de 25 personas. O sea, esa es la eficiencia. Son las 6:55, estamos pegados en la mañana, volvemos con más en Radio Isla 1320. Es de alto riesgo para el gobierno y para el pueblo de Puerto Rico no llenar las 800 plazas que están ahora allí en las plantas generadores de la Autoridad de Energía Eléctrica, dijo Ángel Figueroa Jaramillo. El presidente de la UTIER dijo que no pinta bien que solo 539 trabajadores de los 800 se hayan acogido a la transición voluntaria, que significa un bono de 6 meses de salario, además del salario actual que les va a pagar Genera. Figueroa Jaramillo dijo que incluso eso puede provocar que alguna gente se quede por un tiempo, pero después se retiren. Y además afirmó que los 800 que trabajan ahora en la Autoridad de Energía Eléctrica, en la generación eléctrica, no dan abasto y a veces tienen que doblar turnos y algunos han tenido que trabajar 24 horas. Esto dijo Figueroa Jaramillo. Tú asumes, la empresa y el gobierno de Puerto Rico que ha apoyado este contrato van a poner al país en un riesgo altamente, ¿verdad?, para el pueblo de Puerto Rico, porque todo compañero y compañera que trabaja en una central generatriz, todos son necesarios para que esa cadena de funcionamiento, de operación y de mantenimiento pueda correr adecuadamente. Ya las plantas de por sí tenían una merma sustancial. Habían, en caso de operación, habían compañeros que tenían que estar metiendo en una semana 24 horas porque no tenían relevo, no había personas para que los relevara. Imagínate que 1 o 10 de ese sector, y me consta, al menos en San Juan, que hay como 3 compañeros que decidieron irse en movilidad de esa área nada más. Eso hace un disloque aún más del que ya había.
Estas son las declaraciones de Figueroa Jaramillo. Manuel Calderón Cerame presentó una medida para atender el problema del desorden con los negocios nocturnos en San Juan. El asambleísta municipal de San Juan radicó el proyecto de ordenanza a esos fines, en donde atiende asuntos de permiso y seguridad en medio de la crisis por las que atraviesan los ciudadanos de San Juan y que está también impactando los negocios, nos decía ayer el portavoz de la Asociación de Comerciantes del Viejo San Juan, aquí en Puerto Rico. Ya continúa el proceso de mover fuera del zoológico, incluso fuera de Puerto Rico, a los animales del zoológico de Mayagüez, el Zoológico Nacional de Puerto Rico. Esta mudanza está relacionado íntimamente con las quejas que han planteado los defensores de los animales, de que había maltrato y de que había un manejo inadecuado en el zoológico de Mayagüez, y finalmente las autoridades federales tomaron la decisión. ¿Qué dice Raquel Braña del planteamiento teórico de que había que mudarlo, sino de cómo lo están haciendo? En estos momentos lo están haciendo satisfactoriamente. La portavoz de Puerto Rico Sin Zoológico está con nosotros. Buenos días, Raquel. Buenos días, Penchi, a ti y a tu radioaudiencia. ¿Cómo se está dando el proceso? Que no se dio, ha habido retrasos, ¿verdad? Bueno, ¿cómo usted lo ve? Todo está corriendo en lo que estaba en la agenda programática. Ya casualmente estoy aquí viendo el avión 747 que parte a las 8 de la mañana hacia el Aeropuerto Internacional de Jacksonville. Ya Mundi abordó el avión como a eso de las 5:30 de la mañana. Ya ella abordó el avión junto a los otros animales que están viajando con ella en el día de hoy. Todo ha transcurrido según programado. O sea que no, el retraso, moverla a la jaula que se tardó unas cuantas horas, ¿eso es lo que ustedes esperaban? Sí, siempre lo dijimos. Esto, y de eso es que se tratan los santuarios. Esto es al tiempo de lo que quiera el animal, en este caso lo que quisiera Mundi, y se le dio ese espacio a Mundi para que fuera ella quien decidiera cuándo quería entrar al contenedor de transporte. Y así fue, y ese lapso no la forzaron para nada. Mundi no fue forzada, y eso yo lo puedo garantizar. Estuve en comunicación con el santuario Elephant Refuge North America. También tuve comunicación con el santuario que es el que está encargado de este proyecto de traslado de animales, de Wild Animal Sanctuary. A Mundi se le dio su espacio, se le alimentó, se le dejó descansar, y luego ella entró voluntariamente al contenedor de transporte. Sí tomó más tiempo del que se pudiera haber pensado en ese momento, pero nuevamente, esto es al tiempo del elefante, esto es al tiempo del que ella decidiera, y de ahora en adelante así va a ser la vida de Mundi, porque Mundi desde hoy ha ganado su autonomía. Esto lo podemos abstraer de toda la situación económica y social de Puerto Rico y verlo como un asunto de buen trato a los animales, o podemos ponerlo en el contexto completo, ¿verdad? Puerto Rico es un territorio de Estados Unidos que cada vez tiene menos poder. Y los federales han venido aquí a decirnos hay que sacar estos animales de aquí. ¿Esa es la decisión correcta desde el punto de vista general en Puerto Rico? Que un zoológico que estaba aquí operando, bien y mal, pero estaba operando, pues se desmantele y no se haga nada aquí. Bueno, Benchi, mira, para serte honesta, esta decisión se debió haber tomado hace tiempo, y el gobierno de Puerto Rico haberse evitado quedar en vergüenza internacional, porque inclusive hasta medios de comunicación en China han destacado la noticia de lo que ha pasado en el zoológico de Puerto Rico. Nosotros los activistas llevamos años denunciando las prácticas de crueldad animal. Pero se pudo haber hecho eso, pudo haberse seguido operando el zoológico, ¿o no? No. ¿Pudo haberse hecho ese santuario aquí? Es que aquí hubo un falso concepto de lo que es un santuario. Los santuarios se especializan por especies. Uh-huh. Esto no es tener todas las especies juntas. Los santuarios tienen que cumplir con unos espacios abiertos. Los santuarios, no existe tal cosa como jaulas o áreas confinadas de concreto.
sí hay áreas restringidas. Ahora, nosotros no pero tenemos no en zoológicos. jaulas. Hay otros países que tienen zoológicos, muchos, ¿verdad? Bueno, hay muchos países que tienen zoológicos, pero el mundo se está moviendo al respeto y a reconocer estos animales como sujetos de derecho. Pero esos otros que O sea, tienen zoológicos los manejan mejor que lo manejábamos nosotros. Bueno, definitivamente aquí en Puerto Rico demostraron esto y estos señalamientos y todas estas fallas de 4 leyes federales que fueron violentadas, inclusive la ley estatal. Esto lleva por más de una década. Muy bien. O sea, Bueno, estos son señalamientos serios y la verdad es que qué bueno que está pasando esto hoy por las razones que haya sido. Se pudo haber evitado, se pudo haber hecho hace 5 o 6 años atrás, pero este es el momento. gracias Raquel, gracias por estar con nosotros. Gracias. Que Buen día. evidentemente está ella satisfecha y contenta. Hay gente con duda. Yo tengo ahora a Idalia Bonilla. Termina la declaración de emergencia, los fondos, los manejos de las farmacias y la transmisión de datos para las farmacias con este fin de la declaración de emergencia. Cambian muchas cosas. Se supone que regresemos a la anterior normalidad. Idalia Bonilla, que es la presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Puerto Rico, está con nosotros. Buenos días, Idalia. Licenciada. Buenos días, Penchi, a todos los que nos escuchan. Gracias por esta oportunidad. Bueno, al terminar la vigencia de las disposiciones de emergencia, por ejemplo, ¿no se van a poder ya transmitir las recetas por internet? Eso sigue vigente porque esta orden, la 533 que salió ayer por la tarde, la 571, salió ayer por la tarde por parte del Departamento de Salud, no está derogando la parte de transmisión de recetas por otros medios. Okay. Esa es otra orden administrativa que fue la 555 que está vigente hasta diciembre 31, 2023. Lo que aclara, ¿verdad?, esta nueva orden ayer es que se levantan ya todos los requisitos y restricciones del uso de mascarillas en las facilidades de salud como las farmacias, tanto para el personal como para el que nos visita. O sea, que de ahora en adelante se puede visitar una farmacia sin mascarilla. Eso es así. Y las Queda farmacias discreción. localmente, digamos, las farmacias puertorriqueñas y las otras, las de cadena, ¿pueden imponer esa norma autónomamente o no? Se supone que ya no lo hagan. Esto deja a discreción de los patronos cualquier medida de prevención que deseen utilizar. Pero como norma general, pues ya se establece el fin de la pandemia por el COVID-19, el fin de estado de emergencia, no el COVID, porque pues todavía hay contagios y tenemos que continuar con las medidas de prevención. Y en cuanto a la vacunación, Idalia, ¿todavía hay vacunas disponibles que se distribuirán gratuitamente o de ahora en adelante, que yo sé que las farmacias fueron esenciales en este proceso de vacunación, o todavía... o hay que pagar de ahora en adelante la No, todavía no. Todavía se extiende, se continúa con lo que es el PrEP Act, que es lo que dispone fondos federales y los recursos. Eso no ha terminado. Continuamos vacunando. De hecho, la orden recomienda que la población continúe vacunándose contra el COVID-19 conforme a las recomendaciones del Departamento de Salud. Y se reitera, ¿verdad? ¿Hasta cuándo usted cree que se seguirá vacunando gratuitamente? Entiendo que hasta el 2024, entiendo yo, hasta que se emitan unas nuevas órdenes en cuanto al PrEP Act, que entiendo que ya para el 2024 van a continuar los servicios que cubre esto. Porque de hecho, la verdad es que indica, todavía hay muchas vacunas en existencia, me han dicho autoridades. Y no solamente las vacunas, Penche, están los antivirales, como el Paxlovid y el Molnupiravir, que los farmacéuticos estamos autorizados a recomendar y dispensar sin orden médica. ¿Todavía están disponibles? Esto está disponible, todavía seguimos con esto, es porque la pandemia, pues, el estado de emergencia se termina porque los casos se redujeron considerablemente. Pero tenemos que seguir las medidas cautelares, que es la vacunación, el distanciamiento, el lavado de manos, continúan los fondos federales y continúa el recibo de recetas por otros medios electrónicos como fotos, como envío por correo electrónico, envíos por facsímil, por parte de la oficina médica. Y en cuanto a la escasez relativa de otros productos,
que no tienen que ver con el COVID, medicamentos para la quimioterapia, medicamentos, el albutrol, medicamentos contra el asma. ¿Qué ha pasado con eso? ¿Se estabilizó el asunto o sigue mal? Está mejor, estaban llegando cantidades limitadas todavía, pero la población no le ha faltado la terapia respiratoria. Por la parte nuestra, en las farmacias de comunidad, las quimioterapias pues siguen con la situación que muchas quimioterapias para cánceres comunes están escasas, pero estaban utilizando alternativas. ¿Y quién distribuye las quimioterapias? ¿Ustedes o eso se distribuye? No, esos son los distribuidores como las droguerías, y eso llega, ¿verdad? Esa todavía, la quimioterapia todavía está escasa. Algunas de ellas, no todas. El albuterol mejoró su distribución. El albuterol mejoró, el ipratropium mejoró, bueno, y los anticatarrales, ese inventario, pues, que siempre tuvimos alternativas, pero había muchos escasos. Ya el prednisolona ya no lo están fabricando, nos queda el dexametasona. Siempre va a haber una alternativa, pero sí, ya muchos de ellos desaparecieron, muchos productos, muchas casas manufactureras ya cerraron, sí. Gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme, siempre a la orden. Y Dalia Bonilla es la presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Puerto Rico. Nuestro próximo recurso es el encargado de Asuntos Públicos de Genera, pero si tuviera todavía en su antiguo puesto, le hubiésemos preguntado el impacto en el comercio de este fin de la declaración de emergencia. Iván, buenos días. Saludos, Penchi, saludos a todos los radioescuchas. Me dio como un flashback de la época del COVID y cuando hablábamos con su señoría sobre esto. Muchos temas, mucha historia que vivimos. Mucha historia, sí. Son 500, ¿cuánto? 540, y esa cifra estimamos que va a subir. O sea, tenemos cerca de un 67% de aceptación de las ofertas. 2 de cada 3 empleados han decidido formar parte de Genera, pero todavía, aunque la fecha del acuerdo de transición fue hace 2 días a la medianoche, todavía pues tienen las ofertas en pie en las próximas 2 semanas. O sea, por 2 semanas más hay gente que está con la Autoridad de Energía Eléctrica que puede moverse a Genera. Es correcto, las ofertas siguen en pie. Y son 6 meses de salario adelantado, o sea, un bono de 6 meses equivalente al 6 meses de salario, ¿verdad? Sí, la oferta que se les había hecho el gobierno, el acuerdo de transición, era por 6 meses de salario, y definitivamente pues ya venció a la medianoche del pasado miércoles, pero pues hay empleados de planta que yo creo que quizás no quieran firmar el acuerdo de transición y sí venir a Genera, así que esos números yo creo que van a continuar aumentando. También, por eso, pero ya la oferta de 6 meses, el bono de 6 meses ya no está. Sí, eso expiró el pasado miércoles. Okay. Pero las ofertas de Genera de empleo continúan en pie por las próximas, hasta fin de mes, diría yo. ¿Y Genera ha estipulado algún bono de Genera para estos casos de gente que todavía... No, en nuestro caso nosotros daremos bonos de productividad, como se hace en el sector privado, pero la gran mayoría de los empleados aceptó. La parte de los empleados críticos, sobre 300 empleados críticos forman parte ya de Genera, con lo cual nos sentimos bastante tranquilos de que darle esa continuidad operacional a las plantas y el mantenimiento también. Así que la cifra es bastante positiva. Pero decía Figueroa Jaramillo, el expresidente Lautier, hace un rato, que esto es riesgoso para Genera, para el gobierno, para Puerto Rico, para el país, porque no son 540, son 800 trabajadores los que hay ahora, y son 800 trabajadores, dice Figueroa Jaramillo, que ya estaban sobrecargados de labor. De hecho, algunos tenían que doblar turnos o hasta trabajar turnos de 24 horas casi. ¿Cómo ustedes van a manejar esto? Precisamente nosotros entendemos que van a continuar aumentando ofertas. Yo creo que vamos a llegar a cerca de 600 empleados de energía eléctrica. Posiblemente. Pues eso, pero son 800, es lo que está diciendo Figueroa Jaramillo. Desde el punto de vista crítico, la manera en que se van a trabajar los horarios es básicamente en unos horarios donde van a tener mejor calidad de vida. Se establecieron unos horarios de 12 horas, no tienen que estar rompiendo noche, van a tener varios días feriados. 12 horas, no 8, 12. No de 24, que es lo que él estaba planteando. Pero ¿los turnos van a ser de 8 o de 12 horas?
Son turnos como se hacen en otras operaciones de plantas generatrices en el sector privado y les permiten a ellos pues tener ese flexi time de tener días libres para descansar. Así Por que eso, yo pero creo los que turnos son ¿de cuántas horas? ¿De 8 o de 12? en operaciones de 12 horas, o sea que vas a estar 4 días trabajando de 12 horas, pero ciertamente pues tienes 3 días para descansar. Y más en adición a eso, pues la gran mayoría de ellos no va a estar teniendo que romper noche ni fines de semana. O sea que vas a tener una calidad de vida. Cuando se trabaja 12 horas, ¿hay overtime ahí o no? Esa parte, francamente, no te la sé decir. Me parece que no, porque es un acuerdo que se hace con el patrono. Pero lo bueno de esto es, si tenemos los empleados críticos, la gente aceptó, su gran mayoría, y continúan aceptando. Yo estimo que vamos a llegar a 600 y lo vamos a exceder. En adición a eso, nos da la tranquilidad operacional y la continuidad de poder seguir dando el servicio al pueblo de Puerto Rico. Hay separaciones profundas que hay que hacer, pero desgraciadamente el Cuerpo de Ingenieros instaló 350 megawatts en plantas ultramodernas adicionales en Palo Seco y en San Juan. Así que eso nos va a dar la oportunidad de hacer las reparaciones tan profundas que necesitan estos equipos. Y esas plantas que están establecidas en Palo Seco y San Juan, ¿podrían resolver alguna crisis de generación o alguna avería en medio de un huracán? Definitivamente es un resguardo buenísimo, buenísimo. Y te explico. Arrancan en 5 minutos, a diferencia de los equipos que tenemos ahora, que si son plantas que se apagan, toman de 8 a 11 horas en arrancar. Y estas plantas pues son unas plantas ultramodernas que van a ayudar a suplir esa demanda de 350 megawatts adicionales en el sistema, y eso va a estar ya en las próximas semanas funcionando. Es una noticia excelente, y nosotros pues tenemos la misión de hacer las reparaciones profundas y dar continuidad de mantenimiento a esas plantas, más buscar. O sea, usted podría garantizar que se va a reducir la posibilidad de apagones aún en medio de una crisis. Esto por lo menos garantiza que vamos a tener una reserva adicional. Entonces sí te puedo decir que tenemos una reserva adicional. Así que me siento bien cómodo y contento de primero, la aceptación de los empleados, segundo, de poder trabajar con estos equipos y dar las reparaciones profundas que se merecen, y trabajar en nuestra misión de buscar ahorro, que esa es la parte más importante, yo diría, del contrato de Genera. ¿Recuerda usted en qué sector del país ha habido más aceptación de las ofertas de Genera y del gobierno? Yo entiendo que haciendo un análisis por todas las plantas hemos tenido una aceptación buenísima en todos lados. En todos lados. No más en Palo Seco que en Guayanilla, por ejemplo. Creo que ha tenido una muy buena aceptación. Claro, había que educar a la gente y sentarse con ellos de que esto no es que llegaste y tienes un salario fijo de por vida y ahí te quedaste. No, tienes evaluaciones y tienes aumentos anuales. ¿Y el retiro que ellos acomodaron? ¿Qué pasa con eso? Bueno, el retiro es algo que le compete al gobierno manejar. Nosotros estamos ofreciendo un 401k, plan médico, licencia y unos beneficios. El 401k que no es exactamente el retiro tradicional, es otra cosa. No, es lo que se establece en el sector privado. ¿Cuándo van a terminar el veneno que lanza Palo Seco y Guayanilla? Porque lo que lanza el aire es veneno. ¿Cuándo va a terminar eso? Básicamente nuestros equipos ambientales ya están haciendo el assessment de seguridad y trabajando con la EPA en todos los programas que sean de control de emisiones, así que eso es algo que también estaremos trabajando bien de cerca con la EPA. Gracias por estar con nosotros. A ti, Felci. Lo escucharon, Iván Báez, portavoz de Genera, vicepresidente de Asuntos Públicos. En breve regresamos con Tomás Torres Placa, representante del consumidor en la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica, y más sobre el desastre ambiental en Salinas. Lo próximo en Pegaos en la Mañana. La presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Puerto Rico confirmó que a partir de ya no hay que usar obligatoriamente mascarillas al entrar a una farmacia u otra facilidad de salud en Puerto Rico. Esto es porque ya terminó la emergencia del COVID-19 y una orden ejecutiva nueva firmada ayer lo permite. Sin embargo, pues el uso de mascarilla es voluntaria y opcional. Cualquier persona puede acudir a cualquier lugar con mascarilla si así lo desea. La nueva orden ejecutiva no descontinúa lo que ya se ha convertido en costumbre ventajosa, que es la transmisión vía electrónica de las recetas, para que usted no tenga que esperar la fila para entregar un papelito con una receta. Por otro lado, Idalia Bonilla, la presidenta del Colegio Farmacéutico, dijo que continúa la relativa escasez
en los medicamentos para el ofrecimiento de quimioterapias contra el cáncer en algunos cánceres, pero está estabilizándose la escasez que se había notado en cuanto al albuterol y otros medicamentos que se usan para atender los problemas en las vías respiratorias. Sobre el uso de mascarillas en las farmacias, dijo Idalia Bonilla en entrevista con Radio Isla 1320. Eso sigue vigente porque esta orden, la 533 que salió ayer por la tarde, la 571, salió ayer por la tarde por parte del Departamento de Salud, no está derogando la parte de transmisión de recetas por otros medios. Okay. Esa es otra orden administrativa que fue la 555 que está vigente hasta diciembre 31, 2023. Lo que aclara, ¿verdad?, esta nueva orden ayer es que se levantan ya todos los requisitos y restricciones del uso de mascarillas en las facilidades de salud como las farmacias, tanto para el personal como para el que nos visita. O sea, que de ahora en adelante se puede visitar una farmacia sin mascarilla. Eso es así. Y las farmacias localmente, digamos, las farmacias puertorriqueñas y las otras, las de cadena, ¿pueden imponer esa norma autónomamente o no? Se supone que ya no lo hagan. Esto deja a discreción de los patronos cualquier medida de prevención que deseen utilizar. Pero como norma general, pues ya se establece el fin de la pandemia por el COVID-19, el fin de estado de emergencia, no el COVID, porque... Ahí lo tienen, son las 7:39. La verdad es que el no usar mascarillas en farmacias grandes como Walgreens, por ejemplo, estaba descontinuado, o sea, se podía entrar sin mascarilla a áreas de no recetario, pero en el recetario tenías que usar la mascarilla. Y bueno, repito, sigue la transmisión electrónica de recetas para la conveniencia de los pacientes, que ese es un logro que se había alcanzado que no lo debemos perder. ¿Verdad? ¿Qué medidas tan raras? Porque, o sea, esto de que, porque sonaba más lógico que si vas a entrar a la farmacia, aunque sea a comprar un chocolate, pues como todo está allí junto, pues que debieras usar mascarilla. Pero entonces te decían, no, si es a comprar esto, no hay problema, pero si va al recetario, sí tiene. Pues entonces, esto resultó, me imagino, en que mucha gente pues no estaba enterado. Ya hay 539 trabajadores empleados que trabajaban en la Autoridad de Energía Eléctrica, se fueron con Genera y se acogieron a un beneficio dado por el gobierno de un bono de 6 meses de salario. Pero van a llegar a 600, dijo el representante de Genera, el portavoz de Genera, Iván Báez. El presidente de la UTIER dice que si no son 800, hay un riesgo grande de que tengamos apagones. Iván Báez dice que ya tenemos unas plantas en las instalaciones de energía eléctrica en San Juan y en Palo Seco, unas plantas que puso ahí el gobierno federal para, en caso de emergencia, activarse, y que eso debería evitar apagones. Y además que se ha redistribuido los turnos de los trabajadores para que, aunque van a trabajar 12 horas, turnos de 12 horas, trabajen como 4 días y 3 libres. Hay un flexi time. No hay overtime, porque son 12, es un acuerdo, 12 horas, tú trabajas a tu salario normal 12 horas durante 4 días y tienes 3 días libres. Durante 4 días. Durante 4 días, 12 horas. 12 pero por 12 4, horas, 48. Pero 12 horas es mucho, ¿sabes? Sí, trabajo. 12 horas. Es mucho de trabajo. Figueroa Jaramillo dice que ya hay empleados de energía eléctrica que en un momento dado, no en Genera, en energía eléctrica han tenido que trabajar 24 horas, que no hay suficiente personal. Y si va a haber menos de 800, si va a haber 600, eso no es suficiente. ¿Cómo lo analiza el representante de los consumidores en la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica, Tomás Torres Placa? ¿Cómo está surgiendo esto? ¿Cómo está saliendo esto? ¿Está saliendo bien, ingeniero? Buenos días. Saludos, Penchi. Saludos a todos en el estudio y a todos los consumidores hoy viernes. Pues mira, como yo he explicado anteriormente, la operación del sistema eléctrico
específicamente el área de generación, pues tuvo una mejora significativa en el pasado año y medio, desde que entró el director Colón y desde que la Junta también ha estado trabajando mano a mano con él para poner esta planta lo más posible al día y asignarle la mayor cantidad de fondos. Se consiguieron 340 millones de fondos FEMA, más las plantas que se genera alegación, pues se consiguieron también a través de gestiones de la autoridad. Pero usted cree pero estaremos sin riesgo de apagones con 600 trabajadores en las plantas en vez de 800. Ahora, habiendo dicho que ese contrato no hace falta y que estoy en récord votándole en contra de ese contrato porque lo que funciona no se cambia. Claro. Vamos a ponerlo de esta manera. Si hoy a la Autoridad de Energía Eléctrica faltan 250 empleados, hoy hay una crisis. ¿Por qué no va a haberla cuando esos mismos 250, 200 empleados falten de aquí a 3 meses? Va a haber una crisis. O sea que el pronóstico de Figueroa Jaramillo de que tenemos un riesgo es cierto. Sí, hay cosas que sí, es cierto. De hecho, mi consejo al gobernador es que no empiece esto ahora. Mira, que lo empiece en enero, que fue el mismo consejo que di con el operador de transmisión y distribución. Si me hubiesen hecho caso, nos hubiésemos evitado unos meses difíciles de junio, julio y agosto. Mira, si es la política pública, Penchi, del gobernador de Puerto Rico, privatizar con este operador, pues es su política pública, es el gobernador y él la va a ejecutar. La cosa es que le ejecute bien. O sea, si él decidió tomar una decisión, pues que le ejecute, pero que le ejecute con el menor perjuicio a los puertorriqueños, a los consumidores. Okay. Porque pasar por lo mismo que pasamos cuando hubo la transición del operador de transmisión y distribución, que tuvimos unos meses de junio, julio y agosto y parte de septiembre extremadamente difíciles. Y en una temporada de huracanes, que gracias al Señor no pasó nada, no sabemos qué va a pasar en esta. Así que lo mejor en el interés público, en vías del interés público, es mover esto enero. Mover la transición para enero. Pues seguro, o puede ir empezando poco a poco, ¿no? Pero no de cantazo, en agosto. No, las cosas drásticas no funcionan. Hay que ingeniero, y en cuanto a la posibilidad de un aumento que se vislumbra ahora en la tarifa eléctrica para pagar la pensión de los trabajadores jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica, ¿usted cree que esa es una posibilidad casi inminente? ¿Eso viene? Mira, es importante contextualizar esto. No es un mero aumento, es un ajuste en la tarifa de la Autoridad de Energía Eléctrica que sería validada por el regulador después de pasar por un proceso y tendría un efecto entre 35 y 50 años. No estamos hablando de un cambio trimestral que sube o baja. Ahora, ¿y cuánto nos costaría, ingeniero? Mira, como propuesto ahora, donde se exime a la mitad de los consumidores residenciales, pues a esa mitad le costaría nada. A la mitad que se exime, o sea, a la mitad de los puertorriqueños le costaría nada. A la otra mitad, que es la mitad productiva, oye, déjame hacer un paréntesis, qué bueno que se exime a la mitad que no puede pagar. Pero la Junta de Supervisión Fiscal debió de haber provisto los fondos para cubrir eso. No los puso. Y ahora el sector productivo de Puerto Rico va a pagar por la mitad, por el dinero que no se recobra de la mitad que no paga. Supongo que el que tenga uno o dos airecitos condicionados, ¿verdad? Que tiene que tiene un consumo de más de 800 kilovatios, ese va a pagar bastante. Pues mira, ¿cómo solucionamos esto? Esto es sencillo porque esto es algo estructural. Hay que bajar un poco más. Esa emisión de bonos hay que bajarla un poco más. ¿Y por qué hay que bajarla un poco más? Porque la misma Junta de Supervisión Fiscal dice que el costo de la emisión de esos 5.600 millones, que esta vez no es solamente para los bonistas a largo plazo, de deuda a largo plazo, ¿no? Es para todas las creencias de la Autoridad de Energía Eléctrica. Pues la Junta de Supervisión Fiscal dice que el cargo resultante de la emisión de bonos de esos 5.600 millones sería muy oneroso
para todos los puertorriqueños y que va a eximir la mitad. Pues si es muy oneroso para todo puertorriqueño y se exime la mitad de los puertorriqueños, pues eso es una señal de que hay que seguirlo bajando, Benchi, no mucho, pero un poco más. Vamos, hay que emitir una deuda de 4,000 millones. Con este escenario, para la mitad esa que va a pagar este coste, estaríamos hablando de $20, 25, ¿de cuánto estamos hablando? Bueno, en total, cuando convertimos todos a volumétrico, estaríamos hablando en una factura promedio, sin la crisis que estamos viviendo ahora, en nuestro costo promedio normal, de un aumento de 30%. Pero si se baja esa deuda, todos los puertorriqueños, esa emisión de bonos, si se baja, todos los puertorriqueños podemos pagar un poquito. Muy bien. Y la Autoridad de Energía Eléctrica puede absorber parte de eso y el efecto sería mínimo para los consumidores. Es cuestión de voluntad de hacer lo que es de sentido común para beneficio del interés público. Y no estar buscando mover la cosa políticamente y eximir a la mitad de los consumidores para tener algún tipo de favor político con esa movida, ¿no? Claro. Tanto federal como estatalmente, porque no hay que perder de perspectiva que los miembros de la Junta de Supervisión Fiscal son nombrados por políticos también. Hay que perder eso de perspectiva, políticos del Congreso, pero son políticos. Bueno, gracias por estar con nosotros, querido Torres Siempre Plata. a la orden. El representante de los consumidores en la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica. Pegaos en la mañana. Huidalis Rivera Acevedo está grabando la coreografía prematernal. La coreografía prematernal, porque este fin de semana es el fin de semana de las madres y yo supongo que ellos están ensayando para hacer esa coreografía. Mira, pero qué bien les queda. Sí. Si vieran al ir aquí al productor Isaac. Yo lo digo, Isaac sobre todo, si tuviera refajo lo movería. Les queda espectacular. No lo tiene. Hay que llevarlos a Loíza o a... No sé, quizás a Salinas. O traerlos acá, ¿verdad? Para que toquen la bomba y la plena aquí y ellos puedan... Ahí lo tiene. Isaac, ya tienes algo para el calendario de la semana que viene. A Bayamón no, Huidali. No, a Bayamón no. A Loíza o Carolina. O Salinas. Hablando de Salinas, tengo a Víctor Alvarado. Víctor, ¿cómo tú estás? Saludos, Penchi. Buen día a ti y a todas las personas que siempre escuchan tu programa. Yo quisiera que tú vieras la coreografía que hace el iraquí y el productor bailando. O sea, es una cosa todos los viernes. Yo tengo que ver. Hoy el ruido era tal que nuestra directora de noticias, Huidalis Rivera Acevedo de Zapata, no se zapateó y vino a ver la coreografía. La Fiscalía de Estados Unidos anunció el arresto de 2 personas acusadas mediante pliegos de un gran jurado por la construcción ilegal y depósito de materiales prohibidos en aguas de la reserva. Realmente estos 2 señores violaron la ley federal de agua limpia en una reserva, Luis Enrique Rodríguez Sánchez y Pedro Luis Bones Torres, pero esto es relativamente reciente, son actividades del 2020 y del 2021. Uno se pregunta cuánta gente no lleva décadas violando estas disposiciones y los federales no habían hecho nada. Víctor Alvarado es el principal líder ambiental de la zona de Salinas y del sur y es secretario de Asuntos Ambientales del PIB. ¿Qué te parece esto, Víctor? Pues por un lado, ¿verdad? Nosotros muchas veces hemos hablado de este tema en tu programa. Nos alegra mucho que después de nosotros que comenzamos a hacer querellas y denuncias sobre este asunto en el año 2015 y después de toda la vorágine del año pasado, ¿verdad? Que se vio y las vistas públicas y toda esta cosa, que se comience a ver, porque yo espero que sea un comienzo, que se comience a ver que se tome acciones contra las personas que directamente han estado destruyendo y apropiándose de terrenos de la zona marítimo terrestre, en este caso terrenos que le pertenecen a la Reserva Estatal de Bahía de Jobos, que allí en el área de las mareas, pero que yo siempre recalco que hay otras personas, tanto dentro de la reserva que como fuera de la reserva, han estado rellenando y construyendo dentro de la zona marítimo terrestre, que también es ilegal, ¿sabes? Hasta ahora, en este caso, los federales y los casos que supuestamente del año pasado, yo no sé desde cuándo Recursos Naturales está en los tribunales también,
son personas que han destruido o que se han apoderado de terrenos dentro de la reserva, pero también hay otras áreas que deben ser atendidas por parte del gobierno. A mí me parece y debe haber un montón bien. de delincuentes que no van a ser penalizados si se empieza a examinar esto desde el 2020, ¿verdad? Me imagino. No, yo me imagino que estos dos casos quizás fueron los más fáciles que a la Fiscalía Federal lo pudo tratar, pero aquí sabemos que hay personas que llevan años. Esto es un asunto, como O sea, usted no duda que esas personas que llevan mucho tiempo van a ser, a la larga también van a ser enjuiciadas. Uno esperaría que sí, que estas personas que no son de la comunidad de las mareas, la gente que viene de afuera, gente que incluso recursos naturales antes, y te estoy hablando de hace décadas, intentaba sacar de allí, porque esto de apoderarse de esos terrenos comenzó hace muchos años, y que recursos naturales en momento dado no se podía, y lo que siempre se ha comentado, y el año pasado también se dijo públicamente, es que allí hay personas que son abogados y hasta jueces y otra, ¿verdad? Y otra gente, y médicos, gente que tiene que parece mucho poder. Y hablando de quizás profesionales político, y médicos y gente con poder, en la Parguera siempre ha pasado lo mismo también. Allí Lo mismo pasó en La Parguera, lo mismo ha pasado en muchos lugares. Ahora sale a relucir el caso de la casa de la suegra de la comisionada residente, pero ese tipo de cosas no es nueva allí en La Parguera. Y ese es otro caso que tendrán que investigar, y que esperamos que se aprenda de esto que está pasando en Salinas, y que Recursos Naturales y el Departamento de Justicia de Puerto Rico, que no sé dónde está parado en todo esto, aprendan a que esto tiene que ser cosa urgente y que no se puede dejar pasar mucho tiempo, porque se puede empeorar la situación si no se y por último, porque el bailador de bomba, Iraquí Medina, me dice que tengo que cortar. En cuanto a la antena esta en Guayanilla, ¿es cierto que esa antena de transmisión no cumple con las normas mínimas ambientales y ha sido instalada ilegalmente? Eso que ha provocado una protesta de los residentes allí. Lo que pasa es que el desarrollador, la empresa Elite, cuando dio información falsa durante el proceso de los permisos, decía que allí no habían edificios o instalaciones deportivas, tiene una cancha bajo techo que usa la comunidad toda la semana al lado, se quiere construir en un humedal, no se notificó a las personas que se tenían que notificar, eso es una violación crasa al proceso de permiso, así que lo que se pretende también hacer es impugnar ese permiso que ya se otorgó. Él tiene el permiso, pero fue bajo premisa que era falsa, y obviamente si se hizo bajo premisas falsas, pues ese permiso no tiene que anularse, porque no queda de otra. Bueno. Y además está construida tan cerca a la comunidad que eso va a tener un efecto en la salud de las personas. Gracias por estar con nosotros, Víctor Alvarado. Seguro, buen día. En breve, Sobre la Mesa con Armando Valdés, al mediodía, el más reciente informe de cómo va el recuento por la presidencia del Partido Popular Democrático. Protagonistas de esta historia estarán disponibles para ser entrevistados por Radio Isla 1320 al mediodía, en tiempo igual, y más sobre el movimiento de la Elefanta Mundi también al mediodía. Pero ahora viene el análisis mejor de la mañana en Sobre la Mesa con Armando Valdés.